Hola, cordial saludo, soy Norbero Gaona, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones, estoy en el curso de electromagnetismo en el grupo 8. Para esa actividad de la tarea 3 voy a hacer un video sobre la explicación de una constante en el tiempo, el cual me piden que en un circuito RL, ¿sí?, en serie con una bobina, y un circuito RC en serie con una capacitancia o un capacitor, tiene idénticas constantes de tiempo. Si los dos circuitos tienen la misma resistencia, entonces me piden calcular el valor de la resistencia, además el valor de esa constante en el tiempo, y por último un esquema del circuito o de los dos circuitos. ¿Listo? Bueno, inicialmente tenemos aquí una bobina que es un valor de 41.6 henrios, y tenemos la capacitancia o el capacitor que tiene un valor de 35.5 microfaradios. Como tenemos que utilizar son las medidas internacionales, lo que hacemos es convertir esos microfaradios a faradios y nos queda 3.55 faradios. Ahora bien, vamos a hallar lo que es el valor de esa resistencia en el circuito RC y en el circuito RL. Tenemos que tener en cuenta que esa constante en el tiempo son prácticamente iguales, entonces utilizamos una fórmula que es la constante en el tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia, y en el caso del circuito RL tenemos que la constante en el tiempo es igual a la bobina sobre su resistencia. Ahora bien, como esta ecuación es para ambas, para dar la resistencia de ambas, entonces lo que hacemos es igualarlas, y tenemos que la resistencia por la capacitancia es igual a la bobina sobre la resistencia. Ahora bien, tenemos que despejar, hallar lo que es la resistencia. Esta resistencia que tenemos acá tenemos que pasarla a multiplicar, ¿sí? Lo cual pues me queda resistencia por resistencia es igual a la bobina sobre la capacitancia. ¿Listo? Y esta resistencia por esa resistencia me va a dar una resistencia al cuadrado, que es igual a la bobina sobre la capacitancia. Bueno, para quitar este cuadrado de la resistencia, lo que vamos a hacer es colocar raíz a ambos extremos de la ecuación, y nos queda que la resistencia es igual a la raíz de la bobina sobre el capacitor. Reemplazamos, tenemos que reemplazar sus medidas, ¿sí? Y tenemos que la bobina tiene un valor de 41.6 henrios, pero esto es igual a ¿qué? A voltios por segundo sobre amperios, sobre 3.55 faradios, que es como decir amperios por segundos sobre voltios, ¿sí? Ahora bien, la raíz cuadrada, la división de estos dos productos me da 1.171.830.986 voltios al cuadrado por segundos sobre amperios al cuadrado por segundos. Entonces, al sacar la raíz de este producto, tenemos que la resistencia es igual a 1082.511.425 ohmios. Pasamos a notación científica y obtenemos que es una resistencia de 1083 ohmios. ¿Listo? Porque pues la aproximamos. Bueno, seguimos. Ahora bien, miramos acá que nos piden ahora lo que es la constante de tiempo del circuito RC y RL. Para el circuito RC en serie tenemos que la constante en el tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia, y en un circuito RL en serie tenemos que la constante en el tiempo es igual a la bobina sobre la resistencia. Lo que hacemos es tomar esos valores y reemplazarlos, que anteriormente, como ya sabíamos, que la resistencia para cada uno de esos circuitos es de 1082 ohmios, ¿sí?, por la capacitancia, que es de 3.55 faradios, y en el caso de la bobina, pues tenemos que la bobina es igual a 41.6 henrios sobre la resistencia de 1082 ohmios.
hacemos el cálculo y nos damos cuenta de que la constante en el tiempo para los dos circuitos es literalmente la misma, de 3.843 segundos y de 3.843 segundos. Aquí tenemos plasmado ya lo que es en el simulador que nos indica el curso por medio de la UNAT, ¿sí? Ese es el circuito del esquema que hemos montado. Tenemos una resistencia para el caso del circuito de RL de 1083 ohmios y tenemos también una bobina de 41.6 henrios y para el circuito de RC está la misma resistencia con el mismo valor y la capacitancia de 3.55 faradios. Para terminar, quiero aquí compartirles una conclusión. En un circuito RL y RC con el mismo valor de resistencia y voltaje, su diferencia de constante en el tiempo es la misma, prácticamente sería idéntica. Para el caso del ejercicio de esta actividad se presenta una conclusión en cuanto a su diferencia, ¿sí?, de ese tiempo. Resulta y pasa que esa diferencia es de 3 nanosegundos, el tiempo de carga para que el condensador y la bobina en un 63.2% de su carga máxima, ¿sí? Entonces es muy interesante saberlo, que aparte de que estas son idénticas, también hay una diferencia en ese tiempo, el cual me permite o me dice cuál de las dos es más rápida en su 63.2% para llegar a su carga máxima. ¿Listo? De todas maneras, muchísimas gracias y hasta una próxima.